Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Lo agradecidos que estamos por sus misericordias, por su amor y su fidelidad que no caduca, que no vence, que continúa, que permanece. Dile gracias, Señor, por un día más y porque hoy podemos celebrar tu sacrificio, hoy podemos celebrar que nos has dado vida. Este es un día glorioso por el sacrificio de Jesús, que perdonó nuestros pecados, que nos libró de la muerte y nos trajo a vida eterna. Y hoy hay celebración y gratitud en nuestro corazón. Dele un fuerte aplauso a Él en esta mañana y vamos a alabarle, a darle gracias y a bendecir su nombre. Con tus palmas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Tú estabas en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Jesús, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día. Tu sangre me rescató. Le damos tu sacrificio. Y ahora libre soy de tu amor. Es su gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Levanta tus palmas y tu alabanza en esta mañana y dile gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque hoy podemos entrar confiadamente y declarar juntos. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora, gracias, Señor. Tú me sanaste.
rescataste y tuyo soy. Señor, rogamos en esta mañana que tu presencia venga a este lugar. Que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas. Abre nuestros ojos cada momento, a cada instante, cada día, porque necesitamos, anhelamos ver tu presencia, verte obrar. Dile en esta mañana: Jesús, yo quiero verte en mi vida, quiero verte obrar. Te ruego, Señor, que pueda contemplar tu hermosura, ser asombrado, ser asombrada, viendo cómo tu mano se mueve, cómo los cielos son abiertos, cómo las puertas se abren, cómo tu favor es derramado. Dile a Él: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Dile: yo quiero. Cantamos nuestro amor. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Eres santo. Tres veces santo. Abre nuestros ojos, Jesús, te anhelamos. Dile a Él: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Dile: yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, Señor. Derrama tu amor y poder mientras cantamos. Levantamos nuestra voz, te decimos: Santo, Santo, Santo a ti. Santo, Santo. Dile: nadie se compara. Yo quiero verte. Tú eres santo, santo, santo. Tu iglesia declara: santo, santo, santo. Levantamos nuestras voces para orar. Amén.
esta mañana que con su voz, su palabra dice que su casa será llamada y es llamada casa de oración. Él rasgó ese velo en la cruz del Calvario, dando su vida, tomando el lugar que era para nosotros. Él lo ocupó, derramando cada gota de su sangre. Rasgó ese velo para que hoy pudiésemos entrar confiadamente a su presencia, al trono de su gracia, estar a una oración de distancia. Y sabe, muchas veces no comprendemos el verdadero significado de declarar y entender que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Significa que nuestro Dios es un Dios puro, nuestro Dios es un Dios sin mancha, pero también significa que nuestro Dios es un Dios que no es falente, que no tiene fallas, que es perfecto, que está completo, que nunca fallará, que nunca se equivocará, que nunca llegará tarde, que vela y atiende a sus hijos, porque Él es la esencia misma del amor puro. Nuestro Dios es 3 veces santo, un Dios sin faltas, un Dios que siempre ha estado y estará. Y esa es la bendición más grande y nuestra garantía, y poder decir gracias, Jesús, porque hoy estás aquí conmigo, porque eres un Dios que no has fallado y nunca lo harás. Eres único y no hay otro como tú, Jesús. 3 veces santo. Tus ángeles lo declaran. Tu creación y todo lo que respira te alaba, te adora, y no queremos ser la excepción en esta mañana. Queremos unirnos, Señor, a todo lo que respira y alaba al Señor. Resaltar y declarar tus atributos, declarar que eres bueno, declarar que eres fiel, declarar, Señor, que solo tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, y darte gracias por perdonarnos cada día, por estar con nosotros y porque siempre lo estarás. Ponemos nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestras cargas, nuestros anhelos delante de ti. Y gracias, Señor, porque tú declaras que aún antes de abrir nuestros labios, todo lo sabes, todo lo conoces de cada uno de nosotros. Confiamos en ti, tú eres nuestra esperanza. En ti está nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro abrigo, nuestro sostén, nuestro pronto auxilio. Señor Jesús, bendice en esta mañana a tu iglesia. Bendice a aquellos que están atravesando momentos de adversidad, de necesidad. Confiamos en ti, abrimos nuestros labios y declaramos que nuestro socorro viene de Jesús. Bendice los diezmos, las ofrendas, bendice los hogares, las familias, el presente y el futuro de tus hijos, de tus hijas. Confiamos, Señor, y con fe adoramos, exaltamos y te damos a ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Venga, Señor. Amada Iglesia, ya estamos listos para volver a casa. Conoce toda la información necesaria para que podamos volver a estar juntos y continuar edificándonos con la palabra de Dios y adorar unidos al Señor. Para asistir a nuestras reuniones,
deberás inscribirte a través de nuestra página web www.hayunnuevoamanecer.com. En la página principal encontrarás los links de cada reunión. Podrás separar tu cupo para una de las 3 reuniones disponibles, 9 y 11 de la mañana y 3 de la tarde. Posteriormente a tu inscripción, te llegará una confirmación junto al código QR, el cual deberás presentar a través de tu celular o impreso antes de ingresar a cada reunión. Recuerda, tu cuidado personal nos cuida a todos. Para ingresar a nuestras reuniones, se deberá respetar el protocolo de bioseguridad establecido por las autoridades gubernamentales. Primero, respetar el distanciamiento personal establecido en la norma. 2. Abstenerse de saludos de mano o abrazos al ingreso, durante y a la salida de cada reunión. 3. No se permitirá el ingreso de bebidas ni alimentos al auditorio. 4. Hacer uso debido del tapabocas quirúrgico, sin el cual no se permitirá el ingreso a las reuniones. 5. Mantener la higiene de manos con alcohol o alcohol en gel. 6. Respecto al uso de los baños, deberá seguir las indicaciones del personal a cargo y cerciorarse que no haya más de 2 personas en el interior. 7. No se permitirá el ingreso de niños menores a los 10 años. 8. Personas con condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Recuerda, tu cuidado personal nos cuida a todos. Iglesia, te esperamos y recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas. Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar juntos, tener este espacio en esta noche para poder continuar compartiendo la palabra de Dios, continuar edificándonos, continuar avanzando y permitir y seguir dejando que sea Jesucristo, sea Dios a través de su palabra quien continúe perfeccionando la obra que ha comenzado en nosotros. Antes de dar lugar a la palabra, quisiera invitarte, si estás ahí desde tu hogar, desde tu casa, con tu familia o aún si estás solo, que podamos hacer una sencilla oración, pedirle a Jesús que hable a nuestros corazones y prepare el terreno de nuestro corazón para recibir su palabra. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, te agradecemos una vez más, por un tiempo más, por un espacio más para recibir tu palabra, donde principalmente quiero pedirte que nos saques de toda rutina, de toda monotonía. Señor Jesús, que tu palabra se pueda convertir en esa arma poderosa, Señor, que pueda cambiar, que pueda quebrar, que pueda sacar de raíz todo lo que pueda deteriorar, distanciar o enfriar nuestras vidas y podamos realmente ir a mucho más, de victoria en victoria, de gloria en gloria, como tú lo has establecido. Señor Jesús, que podamos avanzar y disfrutar este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu palabra nos desafíe y que realmente podamos salir esta noche después de escuchar tu palabra dispuestos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera, antes de comenzar con la palabra de Dios, que juntos podamos proponernos algo como iglesia, como hijos de Dios, y es que pienses por un instante, no sé si tiendes a hacerlo con frecuencia o no, pero quisiera que nos hiciéramos una pregunta consciente y es, ¿qué voy a hacer después de escuchar la palabra de hoy? ¿Y qué voy a hacer después de escuchar cada mensaje que venga de acá en adelante? Pero pregúntate o afirma esto, medita en esto un instante y es, ¿qué voy a hacer después de escuchar la prédica de hoy? Tal vez con frecuencia, un jueves, un domingo, si eres joven, un sábado, un viernes, tendemos a, lamentablemente, bajo las circunstancias en las que estamos, a apagar el televisor, a apagar el computador y la vida sigue funcionando, creemos que sigue funcionando de manera normal, dentro de la cotidianidad, dentro de la rutina, dentro de la monotonía. Pero siempre espiritualmente se estará librando algo que podrá afectar o no nuestras vidas, de manera directa o de manera colateral, pero siempre, siempre, si la palabra de Dios en nosotros se convierte en un estilo de vida, las cosas van a ser para nuestro bien, mientras que si la palabra de Dios simplemente rebota en nosotros como un escudo, realmente no va a producir lo que, o no cumplirá el propósito con el cual
fue escrita, porque la palabra, más allá de estar establecida para que la leamos, para que la escuchemos, el valor más importante o la acción más importante es escucharla o leerla para practicarla. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy después de escuchar su palabra? Eso te lo dejo a ti. Así que juntos vamos a ir al título del mensaje de esta noche, el cual es A la manera de Cristo. Ese es el título de lo que vamos a compartir. Y el pasaje que vamos a estar tocando se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, pero vamos a ir por partes. Quisiera que vayamos directamente a leer desde el 1 al 11, vamos a leerlo derecho y posteriormente comenzaremos a compartir, a ahondar, a profundizar, a irnos parte por parte. Dice el versículo 1, teniendo como punto de partida y claridad de que Pablo junto con Timoteo fueron quienes hablaron esto a los hermanos que se encontraban en Filipos, y les dicen, Filipenses 2, versículo 1, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a comenzar profundizando a partir del versículo 1. Y quisiera que pensemos en 3 frases, 3 definiciones, 3 acciones que a veces hasta se han vuelto involuntarias dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Jesús, dentro de su novia. Y son 3 acciones que creo que más que nunca hemos sido testigos, las hemos sufrido, pero también lamentablemente tenemos que ser conscientes y afirmar que hemos sido partícipes de estas 3 acciones. Comenzamos con la frialdad, continuamos con la despreocupación y finalizamos con la insensibilidad. Han transcurrido meses que nos tomaron a través de una prueba, que esto se ha convertido en una prueba de fuego para la iglesia cristiana alrededor del mundo. Meses donde ha sido probada nuestra fe en muchas aristas, en muchos puntos, porque tal vez en medio de esta pandemia y todo lo que hemos estado viviendo, podemos concluir con que hemos sido probados o nuestra fe ha sido probada en la parte económica, pero creo que el área donde ha sido más probada nuestra fe es en el aprender a amar, en el depender de Jesús y poder mostrar eso a otros. No solo en qué comeremos, qué vestiremos, cómo le haremos, sino que son otras aristas. Es tan profundo, es tan grande, ha sido tan honda la prueba para la iglesia cristiana en medio de lo que hemos atravesado, que realmente está en nosotros, en nuestra cercanía con Jesús, depender de cómo vamos a salir de esto. El atravesarlo es una cosa, pero el salir de acá también es otra cosa totalmente diferente. Y nos encontramos con 3 afirmaciones: frialdad, despreocupación, insensibilidad, de los cuales me atrevo a decir que muchas veces hasta involuntaria o inconscientemente somos partícipes dentro de la congregación y fuera de la misma. Filipenses en el versículo 1 del capítulo 2 nos dice, por tanto, dice Pablo, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo Jesús. Y la pregunta es, así como un músculo, si has tenido la oportunidad de que te estimulen un músculo con electroshock, es increíble esas sensaciones, a veces es hasta desagradable, pero hay a quienes le gusta, y cuando te dan un electroshock en un músculo, sientes ese estímulo, cómo se estimula un músculo, cuando hay personas que han sufrido accidentes. Yo recuerdo cuando sufrí el accidente que tuve en mi rodilla, y muchos de esos músculos comenzaron a achicarse, a comprimirse por la falta de estímulo. Empezó a perder vida
el músculo. Y ya a veces hasta no se veía como un músculo, sino que haciendo bromas con el pastor, mi papá me decía, parece más un pitillo más que una pierna. Cuando hay algo que deja de estimularse, cuando hay algo que deja de cumplir la función para la cual fue diseñada, empieza a perderse el propósito, comienza a deteriorarse y comienza a deteriorarse o a perderse la vida que hay en eso y se comienza a ver, es notorio. Pero recuerdo que me estimulaban con electrochoques y eso movía el músculo, era como si le dieran vida, como si lo despertara. No sé si lo has visto en alguna película, alguna serie, cuando a alguien le dan como último recurso que parece que se fue, le dan esos electrochoques, esos golpes para que vuelva, para que reaccione. Y acá dice Pablo, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, y la pregunta es, ¿has estado lo suficientemente cerca de Jesús o hemos estado, porque no estoy exento de esto, donde Jesús nos ha estimulado, el Señor nos ha dado como esos electrochoques para decirnos, hey, despierta, tienes que estar vivo, tienes que estar viva, pero no es darnos electrochoques o estimularnos, en que Jesús nos estimule, nos empuje, nos despierte, nos dé vida, solo porque sí. Solo para sentirnos vivos, para sentirnos plenos, para sentirnos de alguna manera que estamos cumpliendo satisfactoriamente nuestro paso en la tierra, sino que tiene un porqué, un para qué, un propósito, lo que Pablo dice, el que nuestra unión con Jesús produzca un estímulo. Mientras una vida, un corazón esté lo suficientemente distante de la presencia de Jesús, jamás será estimulada, jamás recibirá ese golpe de calor, de electricidad, esa necesidad, porque está lejos del Señor, pero cuando estamos cerca de Jesús somos estimulados, somos movidos y eso trae consuelo. Cuando estamos cerca de Jesús somos consolados. Dice la palabra, si alguien siente algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable. Estos tiempos, en lugar de a veces ser tiempos donde podemos utilizarlos como un arma poderosa para testificar y decir, ¿sabes qué? Han sido tiempos difíciles. ¿Para quién no? Para la gran mayoría han sido tiempos difíciles. Y dentro de la iglesia de Jesús sí que podemos decir, han sido tiempos muy difíciles. Muy difíciles porque la iglesia de Jesús, si vamos a la palabra de Dios, no fue diseñada para que funcionemos bajo las medidas o bajo las herramientas y tal vez los flotadores que se han convertido el internet y las redes sociales. Y sí son salidas, son medidas de escape para de alguna manera subsistir o seguirnos comunicando y estar interconectados unos con otros, pero no es la manera que Jesús estableció. La palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza, el amor es ejercitado, somos estimulados, somos literalmente consolados, disfrutamos del compañerismo y estamos unos con otros. Las relaciones interpersonales se hacen más grandes cuando tenemos la oportunidad de estar cerca, cuando se dan esos tiempos de esparcimiento, esos tiempos de comunión, esos tiempos de unidad, donde se conocen unos con otros, donde se conocen fortalezas y debilidades de unos con otros, porque la iglesia del Señor fue diseñada para que estemos juntos, para que nos apoyemos, para que nos sostengamos unos a otros, para que velemos unos por otros. Y el internet es una gran herramienta, esto ha sido una gran herramienta, pero no es la única manera o no es la mejor manera, me atrevo a decirlo. Siendo joven, trabajando con jóvenes, utilizando las redes sociales para nuestro beneficio, a veces hasta para nuestro placer, para nuestro disfrute, pero no es la mejor manera y la mejor forma en que hemos visto que las cosas avanzan, prosperan, las amistades crecen, fructifican, es cuando estamos en el tú a tú, cuando salimos a compartir, cuando estamos unidos unos con otros, cuando nos preocupamos y nos ocupamos en la vida de otros. Entonces, la palabra de Dios nos muestra a través de Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, que si hay un estímulo de parte de nuestra unión con Cristo, si hemos sido consolados, si su amor ha sido revelado a nosotros, si ha habido algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable en nosotros, que estamos esperando para compartirlo con otros, porque al parecer solamente se habla de malas noticias. Y un acto de fe verdadero, un acto de convicción verdadera, es un acto que realmente testifica de. Cuando llegamos a los pies de Jesús, hay personas que no se pueden contener y comienzan a mostrar con un estilo de vida que su vida ha cambiado. Y a veces hasta algunos no se aguantan y comienzan a hablar y decirle, desde que conocí a Jesús me pasó esto, desde que conocí a Jesús me pasó aquello.
Y quisiera imaginar cuando Jesucristo se presenta con sus discípulos, con el endemoniado Gadareno, y lo libera, hace una obra maravillosa en él, y este hombre comienza a expandir y a contar y a mostrar con su vida. Quien tenía fama de ser un loco, de decir barbaridades, cambia su vida por completo. Cuando Jesús se encuentra también con la mujer samaritana y le enseña cuál es la manera correcta de adorar, de vivir, cómo debemos caminar, quién es Jesucristo. Cuando Jesucristo se revela en nuestra vida, como se reveló a esta mujer, la perspectiva, la forma de ver nuestra vida cambia por completo. Pero todo eso llega como consecuencia de encontrarnos cara a cara con el Maestro, de encontrarnos cara a cara con el Dios verdadero, con el Salvador, con el Rey de Reyes, con Jesucristo, quien no carece o no tiene egoísmo, no carece de amor, es la esencia del amor mismo. No es un Dios egoísta, es un Dios que todo lo da. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener relación directa con Jesús, es inevitable convertirnos en personas que realmente empecemos a irradiar y a transmitir ese amor, ese compañerismo, ese afecto entrañable. El versículo 2 nos dice: llénenme de alegría, dice Pablo, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, dice, unidos en alma y pensamiento. Esto es una necesidad. Esto no es un prerequisito, un requisito, una obligación caprichosa, sino que es una necesidad para todo hijo de Dios, es una necesidad para la iglesia cristiana. Que haya un mismo parecer, que haya un mismo amor. Entendemos esto, un mismo, no una doble visión, porque eso es lo que significa división, no que cada uno tenga una perspectiva, un ángulo diferente, una opinión diferente sobre lo que significa estar de acuerdo, sobre lo que significa amar, porque el punto de partida, el norte y la brújula de la manera correcta de amar se encuentra en la persona de Jesús, se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra en su palabra, el verbo hecho carne, se encuentra en Él. Llénenme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo parecer. Muchas personas a través de esta prueba de fuego en medio de una pandemia a nivel mundial, de una pandemia global, muchas personas han desertado, han abandonado el camino con Jesús, y la pregunta es, ¿por qué han abandonado? Podría ser una de las tantas, pero la pregunta es: ¿dónde están los hermanos en Cristo Jesús que han cubrido, que han sido la red para apoyar a estos hermanos y estar cerca y decirles: ¿por qué te vas? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué te has enfriado en tu vida? ¿Qué ha pasado? Tenemos claramente el otro cuadro, y es que muchas personas exigen: es que me voy porque aquí no me aman, no me pastorean, no me cuidan. Pero con Jesucristo es totalmente diferente, porque el punto de partida viene de nosotros, y no estoy acá para exigir qué tanto provecho puedo sacar, qué tanto han hecho por mí, sino yo, al haber sido estimulado por Jesucristo, qué tanto puedo dar y qué tanto puedo hacer para el beneficio de mis hermanos y de la novia de Jesús. Porque si yo no veo a mis hermanos como Jesucristo los ve, con ojos de amor, a pesar de defectos, errores, pecados, debilidades, luchas, necedades. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Jesús? Es lo que tengo que decirle todos los días, para que hayas tenido de mí misericordia. Y si lo has tenido conmigo, ¿cómo no tenerlo con los demás? Si has sido sensible a mi necesidad, ¿cómo no serlo con los demás? Y muchos han desertado. Lamentablemente muchos lo continúan haciendo y muchos lo harán. Pero ¿dónde está la familia de Cristo? ¿Dónde nos encontramos cuando otros desertan? ¿Hay o estamos teniendo un mismo parecer en el caminar con Jesús? Un mismo parecer en estar juntos, en relacionarlos, un mismo amor. Piensa en esta definición: un mismo amor. Si estás casado, si estás casada, si tienes novio, si tienes novia, tú tienes tu amor, tu amorcito, tu príncipe, tu princesa, pero es muy especial y me uno a eso. Cuando conocí a mi esposa, y aún hoy que somos esposos, uno de los términos o uno de los nombres en que utilizamos para llamarnos es amor. Amor, ¿me ayudas con esto? Amor, ¿me ayudas con aquello?
como iglesia de Jesús, como hijos de Dios, debemos tener un mismo amor, el cual debe ser Jesucristo, y una misma manera de amar. No hay puntos de vista diferentes, no hay criterios diferentes, ni desigualdad, ni una doble visión cuando se trata de conocer a Jesús y de amar a Jesús. Cuando conoces a Jesús, hay una sola manera de conocerlo y una sola manera de mostrar a Jesucristo. Jesús se revela a través de un corazón que tiene completa cercanía y que está siendo estimulado una y otra vez en su presencia. Tú y yo tenemos un mismo amor, una misma manera de amar. O podemos decir, no, eso es objetivo, eso es subjetivo, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto. Yo creo que para amar tenemos que tener un mismo amor y una misma manera de amar, la cual viene como consecuencia de estar lo suficientemente cerca y dependientes de Jesús. Unidos en alma y pensamiento. Unidos a pesar de las diferencias, unidos a pesar de las pandemias, unidos a pesar de las pruebas, en alma. Eso involucra todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, pero también unidos en pensamiento, donde no carcoma, donde no haya pensamientos que generen división, pensamientos de rivalidad, pensamientos de donde yo no pienso igual de no pienso igual de ella, y me pasa esto y me pasa aquello, yo creo que él esto, y empezamos a sacar argumentos y Satanás empieza a ganar terreno y comenzamos a perder la batalla de cómo realmente debemos amar. Y en lugar de que la iglesia se disemine, de que la iglesia se divida, de que la iglesia se destruya en todo el mundo, no solo me refiero a la iglesia local donde nos congregamos, sino en todo lugar donde estamos, se pierde totalmente el concepto y el valor de la unidad en alma y pensamiento, que viene como consecuencia de tener un mismo parecer y un mismo amor, como lo describe el versículo 2. El versículo 3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Acá vemos el efecto que trae la división. Y la primera división de la que quiero hablar no es en sí de la división entre hermanos, cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando hay peleas, riñas, cuando hay desigualdad. La primera división es la del corazón del hombre distanciado de la presencia de Dios. Cuando hay división en la iglesia del verdadero amor, viene toda clase de divisiones. Cuando una persona que se siente y cree que es útil dentro de la misma obra de Dios, sirviendo en un ministerio operativo, predicando el mensaje de Jesús, hay tantas cosas que podemos decir que hacemos con un corazón dividido. Y lamentablemente eso es una gran realidad. Pero Dios no nos puso en una congregación para hacer una labor social o para tener una obra de caridad unos con otros. Jesucristo quiere que se levanten y anhela que se levanten personas que sirvan al Señor en su casa y que sirvan a su novia como consecuencia de conocerlo constantemente y de ser estimulados en el secreto con Él. Yo no estoy viniendo hoy a hacer una obra de caridad, ni estoy viniendo acá a predicarles de Jesús para que nos enseñemos entre todos cómo debemos vivir, porque si no nos vamos a perder o porque no vengo a imponer nada. Predico el mensaje de Jesús porque Jesús primeramente me predicó esto a mí, me dijo, Natán, ¿de qué manera estamos amando? ¿De qué manera estás obrando? ¿De qué manera cubres necesidades? ¿De qué manera estás reflejando mi amor? ¿De qué manera estás generando unidad unos con otros? Y muchas veces debo reconocer, muchas veces caí en el gravísimo error de escudarme detrás de un micrófono, detrás de una batería, detrás de lo que sea. Y me olvidé que lo más importante estaba al frente y eran mis hermanos. Y nos convertimos muchas veces en personas que amamos el ministerio y amamos las cosas, pero usamos a los hermanos. Y debe ser al revés, debemos usar las herramientas y las cosas y amar a los hermanos. ¿Qué clase de estímulo, qué clase de amor estamos teniendo? ¿Qué clase de unidad con Jesús que puede estar produciendo unidad en la iglesia o división en la iglesia?
No hagan nada por egoísmo, dice la palabra, o vanidad, nada, no podemos hacer nada. Y eso incluye nuestra labor dentro de la congregación y fuera de la misma, en tu trabajo, con tu familia, donde te encuentres. Porque mientras estemos lo suficientemente cerca de Jesús, o mostramos egoísmo y vanidad, o mostramos el verdadero amor de Jesús. No hagan nada. Ponte a pensar en ese nada. ¿Cuántas cosas haces de domingo a domingo, semana tras semana, los 365 días del año, o simplemente hoy? ¿Cuántas cosas has hecho y todavía te esperan por hacer? ¿Cuántas cosas tenemos la oportunidad de desarrollar en nuestro día a día y cuántas cosas de esas las estamos haciendo con la plena convicción de que lo hacemos con Jesús y lo hacemos para Jesús? No hagan nada, dice la palabra, por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El egoísmo ciega, el egoísmo nubla por completo la visión que Dios quiere que tengamos como iglesia. El egoísmo y la vanidad nos deja completamente ciegos como novia de Cristo y nos priva de tener comunión unos con otros. Unos con otros. No solo con los que quiero, no solo con los que me parecen, no solo con los que simpatizo. Quiero tener amigos, he de mostrarme amigo. Necesitamos tener más cercanía unos con otros. Tú no sabes cuánto Dios puede usarte, cuánto Dios quiere usarte para que otros que son tan introvertidos como tú, introvertidas como tú, extrovertidos y extrovertidas como tú, necesitan escuchar un mensaje de parte tuya. Si Jesucristo te estimuló, si Jesucristo te consoló, si Jesucristo hizo algo en tu vida, ¿cuántas personas de la congregación y fuera de la misma lo saben? ¿Cuántos saben que Jesús algún día hizo algo en tu vida? Ponte a pensar desde el momento, si tienes el regalo de servir al Señor en la congregación, desde el momento en que llegaste a los pies de Jesús y desde el momento en que comenzaste a servir al Señor. Es hermoso. Mira, yo sirvo al lado de 8 maravillosas personas, 8 locos, 8 hermanos en este momento en un ministerio de alabanza en la congregación y estamos de arriba para abajo, tenemos comunicación constante de domingo a domingo. Pero un día me tuve que hacer esta pregunta, todos ellos conocen mi testimonio de vida, saben cómo llegué a los pies de Jesús. Pero me di cuenta que comenzaron a pasar los años y fuera de esos 8 nadie más lo sabía. Tal vez algún que otro hermanito cuando conté mi testimonio, estando compartiendo con algunos jóvenes, otros, pero no me di la oportunidad y no le di la oportunidad a otros de ir y contarles, decirles, hey, Jesucristo ha hecho esto en mi vida. Y todos los días y todos los años y todos los meses van a venir pruebas, las cuales serán necesarias para que Dios sea glorificado. Entendemos eso, para que Dios sea glorificado. Cuando Dios te saca de esa prueba, el propósito no solo es hacer de ti una persona más fuerte, una persona victoriosa, una persona con una mentalidad de conquista, sino que cuando salgas de ahí puedas ir y decirle a otros, si Jesús me sacó a mí, puedes sacarte a ti. Si yo me quedo callado, eso es un acto de irreverencia, es un acto que no tiene fe, es un acto literalmente de una tumba, que no habla, que no testifica, que no le cuenta al mundo el amor de Jesús, lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo. Esa es la iglesia de Jesús. No predicamos el evangelio en Hay un Nuevo Amanecer y como iglesia de Jesús alrededor del mundo no debemos predicar el evangelio para que las masas y las multitudes vengan y llenen los lugares. Yo sé que frustra, mira, he sufrido muchas veces la tristeza, he llorado, la frustración cuando quisiera ver miles o cientos en este lugar y muchas veces eso no pasa. Muchas veces pasa como en la Escritura que son minoría, Jesús sanó 10 leprosos y uno solo volvió a darle gracias. Muchas veces creemos que debemos hacer las cosas para que se llene, pero muchas veces no va a pasar eso. Hacemos las cosas para arrebatarle almas a Satanás. Ese tiene que ser nuestro enfoque, para que las vidas se sanen, para que las vidas tengan salvación. Está Jesucristo delante del Padre. Espera, Padre, espera, paciencia. Faltan más. Pero la palabra de Dios dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y sabes por qué no hay quien les predique? Jesucristo dijo, oren y pídanle al Padre, obreros para la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y últimamente los obreros que hay, pareciera que les gusta quedarse callados, están conformes, están tranquilos, están contentos, se sienten útiles en el lugar donde están, porque están prestando obra de caridad. Pero Dios no está buscando eso, Dios quiere ministros útiles,
que extiendan el mensaje de Jesús, que empiecen a irradiar, a mostrar el mensaje de Jesús. Tantas personas con dones maravillosos, con capacidades únicas, que pueden beneficiar y ayudar a que la iglesia prospere y crezca, sí, pero la mejor manera en que la iglesia va a crecer y en que realmente podamos avanzar es predicando a Jesucristo. No es ejecutando mejor los instrumentos, no es utilizando mejor un computador, no es utilizando mejor una consola, no es utilizando mejor una escoba, lavando mejor los baños. Esos son gajos del oficio, forman parte de un todo. Pero el punto es, y el más grande y más importante, estamos irradiando, reflejando el carácter de Jesús, teniendo amor, relación unos con otros, o nos quedamos en el mismo lugar. Nos estamos ahogando y esperando que Jesús haga algo en medio de nuestras pruebas y problemas, y lo hace, y lo ha hecho. Me encanta estas últimas reuniones que hemos podido comenzar a estar juntos nuevamente, escuchar y compartir testimonios con otros amigos de otros ministerios y decirme, Natán, no sabes, Dios nos ha sostenido, el mes pasado no había para el mercado y Dios hizo esto. Y tantas personas tienen tanto que contar y que decir, pero hay muchos que se quedan callados y son unos pocos los que se atreven a hablar. Pensar mucho en nosotros mismos ha sido el eterno problema. La sociedad y el mundo nos dice, ámate a ti mismo para que puedas amar a otros. Y creo que ese es el problema más grande, porque Jesús enseña algo totalmente diferente. Muchos le enseñan, no, ¿quieres aprender a amar a tu novia, a tu esposo, a tu esposa? Ámate a ti mismo. Hasta que no te aprendas a amar a ti mismo, ya es demasiado de eso. Y eso es un problema constante. Por algo Pablo le dice a la iglesia que no hagamos las cosas por egoísmo o vanidad. Porque ya tenemos demasiado desde muchísimos o cientos de años atrás o miles atrás de seres humanos amándose a sí mismos, velando solo por sí mismos. Pero el Señor nos dice otra cosa totalmente diferente. Antes, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sabes cuál es la definición de vanidad? Si la googleas, si la buscas en internet, si buscas un significado en un diccionario físico, vas a encontrar que la vanidad es orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo a ser o de ser admirado y considerado por ellos. En nuestra vida cristiana hay afanes, sí. Hay dificultades, sí. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo, de ti misma? ¿Y cuál es el concepto que en este momento tienes de los demás? ¿Qué concepto tienes de tus líderes, de tus pastores? ¿Qué conceptos tienes de tus hermanos con los que sirves en la iglesia? ¿Qué conceptos tienes de tus amigos con los que te congregas? ¿Qué conceptos tienes de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu hermana en casa? ¿De tus hijos, de tus hijas? ¿Qué concepto tienes? ¿Qué concepto tienes de ti mismo, de ti misma? ¿Qué consideras y cómo te consideras? Encontré algo que quisiera leerte en esta noche. La verdad no sé quién escribió esto, solo fue una imagen que me llegó. Y son 4 definiciones que nos ayudan a profundizar un poco más en este tema del egoísmo, de la vanidad y de la manera en que Jesús quiere que vivamos como iglesia. El mundo nos dice, sigue a tu corazón. Jesús te dice, sígueme. El mundo te dice, cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Jesús dice, cree en mí. El mundo dice, descúbrete. Jesús dice, niégate a ti mismo. El mundo dice, sé fiel a ti mismo. Jesús dice, sé fiel a mí. Dios está queriendo romper, quebrar estructuras y cosas en el corazón. Comenzar a ablandar los corazones para que empiece a existir y a haber una iglesia que viva de una manera que pueda ser llamada sensible a lo demás. Debemos matar ese orgullo, debemos matar esa vanidad.
y comenzar a tener ese acto de humildad. Ahora es maravilloso porque aún la palabra de Dios sigue profundizando y nos sigue dando más argumento, más idea, más profundidad sobre esto, más revelación, más herramienta, más soluciones la palabra para combatir todo esto. Dice el versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En estos, 7, 8 meses que llevamos de prueba, todos, en esta vez podemos decir todos tenemos la misma prueba. Antes tal vez nos sentíamos, no, yo estoy batallando en esta área en mi vida, yo estoy batallando en otra, pero hoy podemos concluir que prácticamente todos estamos atravesando momentos de necesidad, de dificultad, de incertidumbre, de no saber qué puede pasar. Y cada mañana, si has tenido ese hábito forjado de levantarte, de buscar al Señor y te acercas a velar por tus propios intereses, que eso no está mal. Porque la palabra de Dios dice, cada uno debe velar. Pero no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los otros. Es un hábito formado en nuestra vida. El cada vez que ponemos delante de Él, mira, Dios, no llego al mercado este fin de mes. No me han pagado la quincena. Señor, estoy enfermo, estoy enferma, estoy enfrentando una adversidad en el área de la salud. Señor, estoy batallando con esto en mi vida, con aquello. Porque aparte de todo este problema que estamos viviendo, también muchos seguimos luchando con luchas personales, muchos con batallas en la carne, muchos con batallas en lo emocional, muchos con batallas en la mente. Pero la palabra de Dios nos dice que para combatir ese orgullo y esa forma vana de vivir, debemos comenzar a dejar de velar o complementar el velar y el orar no solo por nuestras necesidades, sino también comenzar a hacerlo por los de los demás. Descansar en Dios, descansar en que Él se está haciendo cargo. Eso es tener fe, confiar en que Dios se está haciendo cargo y se hará cargo de lo que estemos atravesando. Esa prueba va a durar tal vez mucho, tal vez poco, pero durará lo necesario hasta que nuestra fe realmente esté completamente aferrada a Él. Y podamos confiar por completo, 100% de que la solución viene de Él. Y eso es lo que debemos pedir por otros. Por otros. En nuestra vida con Cristo, lo que debe caracterizarnos siempre para combatir esto es como recién lo leíamos en el versículo 1. La unión, el amor, el compañerismo, el afecto entrañable. Todo aquello que caracterizó y caracteriza a Jesús, quien a pesar de vivir en un mundo donde la mayoría no lo aceptaba, siempre mostró una actitud compasiva y doliente por las almas y las vidas que se pierden y se perdían. El versículo 5 continúa profundizando y nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Cristo Jesús? ¿Cuál es la actitud que debemos imitar? Pues de acá al versículo 6 al versículo 11 lo profundiza y dice: quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró o no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué nos ha limitado? ¿Qué te ha limitado de mostrar el amor de Jesús? Si Dios, siendo Dios, teniéndolo todo, pudiéndolo hacer todo, se humilló. Y a veces tendemos a que se nos suban las ideas a la cabeza, los humos a la cabeza, y perdemos la visión y la capacidad de ser como Jesucristo dice. Pero Dios, siendo Dios, no consideró, o Jesucristo siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Sabes? Es maravilloso porque Jesús lo que está diciendo acá en su palabra es que rebajarse, es que ser humano, pasar de ahí a acá, es rebajarse. Así que nosotros muchas veces, ¿qué creemos que somos? ¿Quiénes creemos que somos? ¿Qué está nublando nuestra visión? ¿Qué está alimentando nuestro orgullo, la manera vana de vivir? Y al manifestarse como hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús. Y escucha esto porque es maravilloso y viene una acción
que combate por completo, que creo que es la solución perfecta para que el orgullo, para que el corazón duro se quiebre y podamos realmente ser la iglesia y los hijos que Jesús quiere que seamos, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quisiera terminar con esto. El pastor y predicador Paul Washer, no sé si lo conoces, dijo estas palabras: si Jesucristo no es lo suficientemente fuerte para motivarte a vivir bíblicamente, no lo conoces en absoluto. Vivir amando a nuestros hermanos, vivir siendo parte de la novia de Cristo, es vivir bíblicamente. Dejar el egoísmo de lado y comenzar a ser sensible a la necesidad de los demás. Comenzar a mostrar el carácter de Jesús, velando unos por otros. Dejar de exigir y empezar a dar. Es vivir bíblicamente. Si no vivimos una vida bíblica, no lo conocemos en absoluto. Recuerda la primera pregunta que te hice comenzando este mensaje. ¿Qué vas a hacer después de escuchar esta palabra? ¿Qué vas a hacer después de escuchar el mensaje del domingo? Si eres joven, ¿qué vamos a hacer después de escuchar el mensaje del viernes y del sábado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos sirviendo igual? ¿Seguiremos comportándonos igual? ¿Seguiremos viviendo igual? ¿O estaremos dispuestos a dejar que Jesús realmente meta su mano y seamos los hijos y la novia de Jesús y vivamos bíblicamente? Te invito a que podamos hacer una sencilla oración, darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle que nos faculte, nos capacite, nos prepare para predicar y para practicar su palabra. Señor Jesús, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra que es vida, vida a nuestra alma, vida a nuestros huesos, vida a nuestro espíritu, Señor, vida a todo lo que somos y nos compone. Bendito Dios, oramos para que nos ayudes a mostrar tu carácter, a mostrar tu amor, a ser sensibles a la necesidad de nuestros hermanos. Señor, que podamos, como Pablo le dijo a Timoteo, ser ejemplo para los creyentes, Señor, primeramente, en espíritu, en amor, en fe, en conducta, en palabra, en pureza, Señor, que seamos ejemplo, que seamos sensibles, que seamos la iglesia de Jesús, que vivamos de una manera bíblica y espiritual, irradiando y mostrando tu carácter, Señor, para que empiece a haber vida en aquellos que se están muriendo y que nuestra vida no se deteriore, Señor, que nuestra vida empiece a ir a más, que resplandezca nuestra vida, Señor, como consecuencia de estar cerca de ti. Señor, que pueda como un músculo, Señor, tú a nosotros estimularnos, darnos esos electrochoques, Señor Jesucristo, llevarnos a vivir de una manera espiritual, de una manera amorosa, de una manera en donde nos relacionemos unos con otros, de la manera compasiva, bondadosa, tierna, sensible como tú lo hiciste, cuando dijiste que estabas en medio de las multitudes y viste que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ayúdanos a ser la novia de Cristo. Ayúdanos a ser tus manos, tus brazos, tus ojos, tu boca, Señor, en este paso por la tierra como peregrinos y poder comenzar a arrebatarle almas a Satanás, porque es tan sucia la manera de orar del enemigo, que está destruyendo y deteriorando jóvenes, niños, adultos. Cada vez hay más perversión y tú nos pusiste para hacer luz y para hacer sal. Tú dijiste, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Levanta, Señor, una iglesia valiente. Levanta hombres y mujeres valientes, Señor, que muestren el carácter de Jesús dentro y fuera de la iglesia, porque se necesita verdadero amor y verdadera valentía, Señor, para pasar por alto la ofensa, para pasar por alto, Señor, y pisotear el orgullo aun cuando nos lastimen, cuando no estén de acuerdo. Ayúdanos a ser los hijos e hijas que tú quieres que seamos. Te amamos, te honramos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a meditar en esta palabra y a practicarla. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, iglesia, damos gracias a Dios por este tiempo de adoración, este tiempo de su palabra, y te animo a que podamos ser la iglesia de Jesucristo.
Una iglesia que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo espera, que confía en Él. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor te dé su paz. Dios te bendiga y continuemos unidos y conectados con todo lo que Dios nos está entregando. Que estés bien. Dios te bendiga, familia.